La Comisión Europea ha planteado crear una plataforma de compras de gas de forma conjunta en la Unión Europea, para que esté lista para afrontar el invierno del 2023 y también fijar un precio máximo al gas, pero que no sea fijo, sino dinámico y temporal para aliviar los posibles picos si esta energía se encarece demasiado. Estas son algunas de las medidas que incluye el paquete energético que la Comisión Europea ha presentado este martes para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas. Así lo han anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a la comisaria de Energía, Kadri Simpson, y la de Asuntos Financieros, Mairead McGuinness, en una rueda de prensa en Estrasburgo tras la reunión del Colegio de Comisarios de la Unión Europea. En esta línea de comisión quiere crear un nuevo índice de referencia en la compra de gas temporal y complementario al TTF holandés, con el objetivo de evitar aumentos descontrolados en su precio. Tenemos que luchar contra la inestabilidad extrema del índice TTF, ha señalado la presidenta de la Comisión Europea. Veamos su declaración. Puntos claves y una hoja de ruta en el ámbito de la energía. Hay cuestiones que ya habíamos avanzado, es decir, que vamos a negociar con nuestros suministradores fiables, como por ejemplo Noruega. Eso se puede hacer ya, y hay otras cosas, sin embargo, en esta hoja de ruta que necesitan más tiempo para llegar a una fase de madurez. Y se ha hablado en diferentes consejos y cumbres, y como resultas de eso, hoy el Consejo ha aprobado una serie de propuestas, y las comisarias, la señora Simpson, aquí a mi izquierda, el señor McGuinness a mi derecha, presentarán estas medidas excepcionales y provisionales. ¿Cuál es la idea general? Sabemos que nuestra fuerza está en actuar de forma conjunta. Por lo tanto, nuestra primera actuación es conseguir tener un sistema de compras conjuntas operativo. Sabemos que la demanda energética de Europa es muy amplia. Por lo tanto, lo lógico es que en vez de pujar los unos contra los otros, las empresas y las empresas de energías se unen para adquirir más poder negocial. Y entonces vamos a habilitar la forma de crear una demanda conjunta. También vamos a facilitar a las empresas la posibilidad de establecer un consorcio de compras conjuntas, es decir, que las propias empresas ya puedan aliarse para comprar de forma conjunta, con un elemento vinculante. Esa agregación de la demanda será obligatoria para al menos el 15% del volumen necesario para poder rellenar los puntos de almacenamiento. Bien, ¿por qué? Pues porque la experiencia nos muestra a lo largo de este año que ese 10-20%, el que queda por llenar el almacenamiento son lo que es más caro, porque no están garantizados por contratos a largo plazo. Y ahí las empresas se han visto pujando las unas con las otras en el mercado al contado para conseguir llenar esa parte. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestro sistema de cara a la próxima temporada y cuando tengamos que volver a rellenar los almacenamientos. Queremos también involucrar a nuestros vecinos más cercanos, como pueden ser los Balcanes occidentales o los países de la vecindad oriental. Hay otro elemento importante y es el ahorro energético. Ya se ha hecho mucho en ese aspecto, en el del ahorro y en la eficiencia energética, que ya hemos dicho que en septiembre hemos conseguido reducir un 50%. Hay otro elemento, el tercero, que es la solidaridad. Y además que esto es, si cabe, más importante en la eventualidad de que se interrumpa el suministro de energía y gas. Tenemos ya un reglamento sobre la garantía de aprovisionamiento y obliga a los Estados miembros a establecer una serie de acuerdos de solidaridad con sus vecinos en una determinada región. Debería haber 40 de esos acuerdos de solidaridad y en estos momentos solo hay 6. Y sinceramente esto no es suficiente para una crisis de este calado. Con la propuesta de hoy
lo que hacemos es que haya normas por defecto que rijan ese principio de solidaridad y que se aplicarán en modo emergencia en los casos en los que no haya un acuerdo de solidaridad. La solidaridad europea es la póliza de seguro más importante que puedan tener los Estados europeos en situación de crisis. Y cuanto mejor organizados estemos, con infraestructura de interconexión, de almacenamiento, de licuación y de regasificación, compartiéndolo estaremos en mejor posición. Entonces, actuación conjunta, compartir, solidaridad. Sobre los precios, tenemos que luchar contra la inestabilidad extrema del mercado principal europeo, el TTF, donde han aumentado los precios. El índice TTF está diseñado para el gas de gasoducto. Pero el mercado ha cambiado muchísimo. Ha pasado de los gasoductos a LNG, a gas licuado natural. Con lo cual, este índice no refleja cuál es la situación real del mercado. Por lo tanto, hay que elaborar un índice específico para el gas licuado natural, para el GLN, para la próxima temporada. Bien, en estos momentos tenemos el TTF. Ese índice nuevo entrará a funcionar en la próxima temporada, cuando hay que volver a rellenar los almacenamientos. Bien, pues entonces necesitamos para ese periodo intermedio un mecanismo que permita limitar el aumento de los precios. En marzo, en nuestra comunicación, ya habíamos propuesto un mecanismo que estableciese una limitación del precio. Bien, en aquel momento no salió adelante, pero hemos hablado mucho en los últimos meses, y en estos momentos ya los Estados miembros van encontrando un entendimiento conjunto y la postura poco a poco se va acercando. Y se va acercando para ser conjunta en estas cuestiones que son cruciales. Bien, hoy proponemos un enfoque con dos ejes. Por un lado, establecemos una serie de principios para ese mecanismo flexible y dinámico de limitación. Flexible para garantizar el suministro y debe permitir que el mercado funcione y que el gas fluya. Por otro lado, tiene que dar cabida al resto de índices que se usan en la Unión Europea. En cuanto que el Consejo dé su visto bueno a estos principios, ya aportaremos el resto de detalles que permitan que esta idea se aplique en la práctica. Después tenemos un aspecto técnico que dejaré para la señora McKinnon porque es su área de especialización. Por otro lado, todo lo que he hablado está en el 1.2.2. El resto de temas está en la comunicación. Por un lado, ¿cómo limitamos la repercusión que tienen los precios del gas en el precio de la electricidad? Conocen el régimen que se ha aplicado en España y en Portugal, que efectivamente ha reducido el precio de la electricidad. Bien, pues yo creo que merece la pena considerar si convendría aplicarlo a escala europea. Estamos buscando los datos de que disponemos porque quedan un par de cuestiones pendientes que necesitan una respuesta. Pero, en cualquier caso, ese modelo, pues, merece la pena mirar a ver cómo funciona y ver si se puede aplicar a escala europea. Inversión. Esa es la segunda cuestión. No se trata solo de la situación de la energía, sino la repercusión que tiene los precios altos de la energía por efecto cascada en el resto de la economía. Ya saben ustedes que hemos puesto en marcha REPowerEU. Recordemos también, por otro lado, que al principio de la guerra, cuando Putin empezó a instrumentalizar
el suministro de gas para sus objetivos estratégicos, decidimos reducir la dependencia del gas ruso. Y hace meses estuvimos hablando de esto y dijimos que, bueno, necesitaremos años, de aquí a 2027 o de aquí a 2030 para conseguir que esto salga adelante. Bueno, las cosas han ido mucho más deprisa, como han podido ver ustedes en las cifras que he presentado. Todo este proceso se ha acelerado muchísimo. Si diversificamos nuestro suministro y dejamos atrás la dependencia rusa, conseguiremos 65 BQMs de otros suministradores diferentes de Rusia y habremos ahorrado 50.000 millones de metros cúbicos de gas de aquí a final del año. Además, este año es un año de récord para la producción de renovables y su despliegue e implantación. Yo creo que necesitamos también acelerar la inversión en la infraestructura transfronteriza y en las medidas de eficiencia energética, así como en las energías renovables. Bien, y aquí es donde actúa REPowerEU. Lo hemos propuesto en mayo. Desde entonces, todo ha cambiado radicalmente, como acabo de describir. Tendremos que hacer una evaluación de REPowerEU, es decir, tendremos que ver cómo podemos acelerar la transición a la energía limpia y ver cómo podemos evitar que aparezca fragmentación en el mercado único, es decir, que haya inversión en el conjunto de la Unión Europea. Esta es la base en función de la cual la Comisión hace su propuesta para conseguir explotar todo el potencial de REPowerEU. Esta mañana hemos presentado nuestras propuestas al Parlamento y el jueves se lo presentaremos a los líderes de los Estados. Eric, tienes la palabra. La señora Johansson. Sí, efectivamente, el jueves informaremos a los ministros en el Consejo de la Energía. La Unión Europea ha luchado contra el aumento de precios durante un año. Hemos respuesto de forma conjunta protegiendo a los ciudadanos y ciudadanas y a las empresas, redirigiendo los ingresos hacia los consumidores, aumentando el almacenamiento de gas, reduciendo la demanda y negociando con nuevos proveedores. Estos pasos han conseguido reducir los precios respecto a los niveles de récord de agosto, pero todavía siguen siendo altos y el peligro de que haya carencia de gas en invierno es real. La presidenta ha presentado la imagen general. Entremos en detalles. Compras conjuntas de gas. La joya de la corona. En abril se estableció la plataforma de energía. Desde entonces hemos intentado entender mejor nuestra necesidad de gas y las infraestructuras. Hoy planteamos las herramientas para hacer estas compras conjuntas. Comprar conjuntas nos dará más peso y más poder negocial. Por otro lado, no es difícil. Es difícil aplicar esto en la práctica. El gas lo usan las empresas, no los Estados miembros, ni la Comisión. Hemos trabajado con la señora Vestager y con su equipo para encontrar una solución que esté en línea con las políticas de competencia. Hay dos pasos en esta solución. Por un lado, vamos a agregar la demanda. Y ahí participarán las empresas que lo deseen. La Comisión dirigirá ese procedimiento delegándolo en un proveedor externo que recabará los datos necesarios para poder plantear esta solución. Después de esto, las empresas podrán cerrar contratos con los proveedores. Podrán hacer un consorcio de compra conjunta, pedir gas, estableciendo los volúmenes a suministrar, así como los plazos. Hay una parte vinculante. Esta agregación tiene que llegar al 15%
de las necesidades de almacenamiento de los Estados miembros. Esto supone 13.500 millones de metros cúbicos de gas, que equivale al consumo de varios países y el consumo de Portugal, Irlanda y Finlandia. Seguramente que a los vendedores les interesará este acuerdo. Las empresas que participan podrán participar en esta iniciativa de agregación de la demanda siempre y cuando se llegue a ese 15%. Eso sí, las compras conjuntas no permitirá atajar el aumento de los precios debido a la manipulación rusa y de la interconexión de los mercados. Necesitamos un índice europeo que refleje mejor la naturaleza de los mercados a día de hoy. En estos momentos teníamos el TTF. Fue en su momento adecuado cuando el mercado europeo dependía del gas de gasoducto. Esto no es el caso. Los precios aumentan porque hay cuellos de embudo en la infraestructura y peculiaridades regionales. Necesitamos elaborar una herramienta para evaluar precio. También necesitamos capacidad y competencias para recabar información en tiempo real de todas las transacciones de gas. En función de eso, podremos elaborar un informe de aquí a finales de marzo. En aquel momento, hasta entonces, habrá un mecanismo de corrección del mercado que se usará para limitar los precios cuando sea necesario. La forma será un límite al precio del gas. Necesitamos trabajar en los detalles de forma conjunta con los Estados miembros para, como decíamos, elaborar los detalles. Yo y mis servicios queremos hacer este trabajo a toda velocidad y con las salvaguardas correspondientes si el Consejo nos da el mandato correspondiente. Estamos esforzándonos por aumentar la predecibilidad de los precios y que el gas siga llegando a Europa. Ahora, no podemos excluir que haya una crisis de suministro y que haya carencia de gas. Para ello necesitamos solidaridad y reducción de la demanda. En la peor situación posible, algún Estado miembro tendrá que recurrir a la ayuda de los vecinos y las normas de solidaridad se aplicarán de forma automática incluso si el Estado miembro no tiene un acuerdo de solidaridad. La solidaridad no debería ser negociable. Esa obligación de solidaridad también se aplicará a infraestructuras gasísticas críticas. En el caso de una emergencia, habrá un mecanismo de asignación de volúmenes que determine a qué precio y dónde se distribuye el gas. Es fundamental reducir la demanda de gas. En la propuesta de hoy les damos al Estado miembro más margen para poder hacerlo y seguir trabajando también en otros frentes. Este viernes habrá un evento en la Agencia Europea de Energía para las pymes europeas y para que puedan superar estas crisis. Aumentar la eficiencia energética es fundamental también para la digitalización. La Comisión ha aprobado una serie de elementos para abordar la situación actual. Contadores inteligentes, lectura remota y otros dispositivos que permitan hacer estas operaciones de forma más asequible. Con esto queremos también al mismo tiempo establecer las bases de un sistema energético más eficiente y más sostenible que nos sirva para los próximos años. Gracias. Thank you, Eric. Thank you, President and Kadri. Gracias, muy buenas tardes a todos. Quería centrarme en el aspecto financiero de los temas energéticos. Hoy de lo que se trata es de trabajar entre los mercados de la energía y los mercados energéticos, crear un vínculo. Necesitamos la estabilidad financiera, es crucial. Entonces, en las medidas que proponemos, y les voy a dar detalles enseguida, se trata están limitadas en el tiempo y son muy específicas. Hay que hacer frente
frente a los problemas con los que tropiezan algunas empresas. Hay que abordar la volatilidad de los precios en estos mercados. Al hacerlo, queremos trabajar con los reguladores a todos los niveles. Su orientación, sus explicaciones pueden ser fundamentales para resolver también problemas de liquidez y para tener en cuenta la necesidad de una estabilidad financiera. Quiero dar las gracias a los ministros de Economía por su contribución, por su ayuda, y vamos a colaborar con el Parlamento Europeo porque es fundamental para obtener frutos. Desde el punto de vista comercial, ¿qué proponemos? Una medida temporal como parte del instrumento de emergencia. Se trata de un mecanismo que evite la volatilidad de los precios de gas y de electricidad y el mercado de derivados, que limite los cambios extremos en periodos cortos de precio. Y en este sentido, la intención no es que los precios no se muevan ni arriba ni abajo, sino garantizar que estos movimientos sean incrementales, más de lo que lo hemos visto en los últimos meses. El precio de los derivados. Necesitamos una herramienta que haga que hasta finales de enero, bajo el control de los reguladores nacionales y europeos, se controlen. En el periodo intermedio vamos a pedir a estos núcleos comerciales que se doten de herramientas que luchen contra la volatilidad para conseguir los mismos resultados. Segundo punto, el tema de las garantías. Sabemos que hay participantes en los mercados que han sufrido presiones por la volatilidad de los precios de la energía. Normalmente las garantías se dan en cash, en dinero, pero hoy vamos a adoptar un acto delegado que amplía la lista de lo que estas empresas pueden utilizar como garantía, y lo hacemos de forma temporal. Las empresas energéticas podrán utilizar sus propias garantías bancarias como garantía, y todos los participantes en el mercado podrán utilizar las garantías públicas. Una vez más, seguimos la asesoría de la ESMA y queremos un justo equilibrio entre ayudar por un lado a los operadores y por otro lado mantener la estabilidad financiera. La tercera medida también tiene que ver con el mercado de derivados de la energía, una enmienda a otro acto delegado para las empresas de la energía para que puedan utilizar los derivados over the counter, OTC. Los umbrales están cambiando de 3.000 millones actuales a 4.000 millones de euros. Los hemos aumentado, por lo tanto, y por debajo de este umbral de 4.000 millones, las empresas que utilicen estos derivados OTC no podrán dar márgenes a los comercios bilaterales. Hemos seguido una vez más las recomendaciones de la ESMA para hacer frente al aumento también de los precios de los derivados. Y en cuanto a los indicadores, a las referencias, bueno, de esto ya hemos hablado y estamos trabajando juntos para conseguir esa propuesta que nos has presentado. Intentamos que cuando haya unas referencias, pues que se utilicen para que influyan en los mercados de derivados también. Yo creo que lo que estamos proponiendo, este nexo entre los mercados financieros y los de la energía, va a marcar verdaderamente la diferencia para los operadores y en los mercados de la energía, y a corto y medio plazo ayudará a aliviar la presión que sufren los consumidores y las empresas que están experimentando con pesar este aumento de los precios de la energía. Al mismo tiempo, somos vigilantes desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Gracias. Gracias. Bien, hay muchas personas conectadas, mucha gente en la sala. Empezamos con Beatriz. Thank you, Beatriz Ríos, with the Washington Post. Gracias, del Washington Post. Beatriz Ríos. Primera pregunta. La mayoría de las medidas que nos presentan hoy pretenden reducir los precios para el almacenamiento. Pero ¿qué medidas concretas se van a adoptar para conseguir bajar precios este invierno? Y una pregunta más. Hablaban ustedes de compras conjuntas, de medidas de solidaridad. Incluían ahí el partenariado oriental, los Balcanes orientales. Hoy el presidente Zelensky ha dicho que el 30% de las infraestructuras del país energéticas se han visto afectadas por ataques aéreos. ¿Qué medidas concretas va a aplicar la Unión Europea para ayudar al país y para garantizar el suministro? Gracias. Bueno, por lo que se refiere a Ucrania, estamos muy interconectados. Por ejemplo, en la red de la electricidad. Recordarán que en febrero, hacia finales de febrero, Ucrania decidió desvincularse de la red rusa y habíamos pensado en unirles a nuestra red en 2 años. Evidentemente, los rusos no les dejaron volver a la red rusa, por lo tanto, tuvimos 2 semanas para conectarles a la red europea.
Y hace 2 o 3 semanas se dio una situación en la que activamente estaban exportando electricidad a la Unión Europea. Y esto va a aportarles beneficios. Con esto lo que quiero mostrarles es que estamos juntos en esto. Ellos están solos y vamos a hacer frente a lo que intente hacer Putin. Vamos a colaborar con Ucrania para protegerles y para velar porque sigan interconectados con nosotros, que sigan contando con nuestro apoyo. Ustedes me preguntaban qué vamos a hacer con los precios de cara a este invierno. Bueno, en primer lugar, ya hemos hecho varias cosas. Almacenamiento conjunto, importantísimo para mantener los precios a un nivel razonable. El ahorro común, también importantísimo para la eficiencia energética, pero el elemento que estamos poniendo ahora sobre la mesa es el mecanismo de corrección en el mercado. Una vez más, para evitar las especulaciones, la volatilidad del mercado TTF, unas referencias, unos indicadores que sean representativos. Y esto tendrá un efecto de control sobre los precios del gas, el gas que se comercializa en la Unión Europea. O sea que esto es algo que puede ser eficaz de forma inmediata en el momento en el que se presente y se apruebe la propuesta que hoy presentamos. Comisaria, señora Johansson, bueno, desde que se inició la guerra hemos ayudado a Ucrania a reparar las infraestructuras dañadas. Lo hemos hecho con un fondo específico que se creó en la comunidad energética y que les ayuda con ayuda financiera, pero también con equipos necesarios, porque para reparar la red eléctrica, para reparar las instalaciones nucleares se necesita equipo específico y les hemos ayudado también con ayuda técnica. Les hemos ayudado a reparar sus laboratorios, a recuperarlos, por ejemplo, en la instalación nuclear de Chernóbil, para evitar las consecuencias de la demolición de todos esos equipos. Y también estamos ayudando a Ucrania mediante un mecanismo de protección civil. Gracias al pacto entre Ucrania y Moldavia, pues han sincronizado su red eléctrica y esto les ayuda a estabilizar su red eléctrica. Además, tenemos este mecanismo de compras conjunto. Les hemos ofrecido la posibilidad de sumarse a nosotros, de unirse a estas compras conjuntas para comprar gas de fuentes alternativas de cara al próximo invierno. Como ha dicho la presidenta, de cara a este invierno, nuestras acciones para estabilizar TTF es fundamental. Necesitamos esta herramienta para evitar aumentos descontrolados de precios. Gracias, Irini, a través de la plataforma. Can you hear me? Yes, go ahead, Irini. Thank you, Eric. Gracias, Eric. Señora presidenta, usted ha mencionado que somos fuertes si estamos juntos. ¿Cree usted que los líderes estarán unidos? ¿Cree que será así? ¿Confía en que se unirán para luchar contra los aumentos de los precios de la energía? ¿Creen ustedes que seguirán unidos? Sí, confío en que va a ser así, porque hemos trabajado intensamente con los Estados miembros en las últimas semanas y con los ministros de Energía, gracias al Consejo de Energía. Por lo tanto, veo que hay convergencia, una gran convergencia. Por lo tanto, gran apoyo a la agrupación de la demanda y a las compras conjuntas, también apoyo amplio al ahorro y a la eficiencia energética, porque los líderes ven que esto tiene unas consecuencias positivas, y también apoyo considerable al compartir. Hay que establecer reglas para compartir en una situación de crisis extrema. Y todo esto apunta en la buena dirección. Con respecto a la limitación de precios, al principio saben ustedes que fue difícil, pero a medida que profundizamos, a medida que analizamos cuáles son las posibilidades, vamos convenciendo a los Estados miembros para optar por esa solución. Para nosotros lo importante era estabilizar el mercado sin precondiciones, sin las precondiciones que hemos creado y a las que nos hemos referido. No hubiera sido posible ahora
para presentar estas propuestas. Y ahora, ha llegado el momento y creemos que es importante avanzar, dar una señal clara, una señal de que queremos ser socios fiables en el mercado, pero no a cualquier precio, ya no a cualquier precio. Y por último, tenemos que velar porque haya igualdad en la Unión Europea, que no haya fragmentación, que no haya distorsión del mercado único. Y lo que es todavía más importante, que la competitividad de nuestra industria, de nuestras pymes, en comparación con otros actores globales, pues tiene que verse protegida y tiene que verse respaldada. Es el planteamiento común. Vemos que es absolutamente necesario que la Unión Europea, a pesar del aumento de los precios de la energía, tenga competitividad en los mercados globales. Ese es el tema importante de Repower EU y es en lo que estamos trabajando. Y lo que esperamos del Consejo Europeo es una orientación estratégica. Eso es lo que queremos para este paquete. Y luego habrá que ir trabajando en el Consejo competente. Alfonso Bianchi, Europa Today, Italia. Alfonso Bianchi, Europa Today, de Italia. En la cuestión del nuevo índice, que es una de las cuestiones fundamentales que mencionó esto. Si no me equivoco, me corrige usted si no me equivoco, va a estar en marzo, ¿no? Y se lo propondrán ustedes a los mercados, pero no pueden obligar al mercado a usar ese índice, ¿o no? ¿En qué medida piensan ustedes que los mercados asumirán ese indicador, ¿no? Que tanto quien vende como quien compra se ciña a usar ese indicador? Pues sí, efectivamente, hasta ahora los contratos a largo plazo están vinculados con un índice del gas, el TTF es el más popular, o también una relacionada con el petróleo. Pero si nuestra agencia tiene información todos los días en tiempo real sobre las transacciones, ese indicador será más representativo y lo lógico será que sea más fiable y además que no tenga esa tendencia a la inestabilidad que ha mostrado el índice de TTF en los últimos meses. Muchas gracias. Reina, por vía telemática. So it's a follow-up question. So that means the new benchmark will be applied to. Al hilo de lo que hemos oído, ¿eso significa que el nuevo índice se aplicará a todos los contratos? Gracias. Con nuestra propencia no estamos abriendo los contratos a largo plazo que ya existen. Estos contratos tienen como índice el TTF. En este caso, lo que hay que hacer es ponerle un tope al TTF. No se trata de abrir los contratos, sobre todo de cara al invierno, pero aquellos contratos que han negociado empresas privadas, bueno, pues serán estas empresas, bueno, por ambas partes, decidir qué índice usan para sus contratos. Esos 40.000 millones de... Vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a eso a los Estados miembros? ¿Menciona usted la flexibilidad de los fondos de cohesión? Flexibilizar los fondos de la cohesión. Vale, muy bien. Nos quedan restos, si los puedo llamar así, del periodo 2014-2021. A este respecto, el comisario, el señor Ferrero, está trabajando para conseguir habilitar parte de esos fondos para que los Estados miembros puedan recurrir a ellos para, por ejemplo, luchar contra las crisis energéticas e invertir esos fondos con necesidades que surjan a resultados de la crisis de la energía. Originalmente estaban destinados a otras cuestiones. Entonces, lo que se trata es simplemente de flexibilizar los fondos para que se puedan usar esos fondos que quedan disponibles. Gracias. A continuación, Ana Hulbert.
La señora von der Leyen ha dicho que hay que ver cómo estas propuestas se hacen operativas en la práctica. Pero la propuesta, por ejemplo, la de la limitación del precio, está sobre la mesa ya desde marzo. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora ese trabajo para ponerlo en la práctica? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué empezamos a considerar esto ahora, a finales de octubre? Bueno, no lo hemos considerado de forma intensa en las últimas semanas y, sinceramente, nos ha servido mucho, ha sido útil. Y, además, hemos tenido la posibilidad de ver cómo funciona en la práctica en la península ibérica. Así que, de alguna manera, hemos tenido un proyecto piloto que nos ha permitido recabar experiencia y recabar datos igualmente. Tenemos los datos ahora de España y de Portugal para poder hacer un modelo europeo. Una vez más, merece la pena considerarlo, examinar los detalles. Ahora, hay dos cuestiones que hay que resolver. Si se aplica a escala europea, habrá que... Bueno, es un detalle técnico, pero vamos a ver. El modelo dirá que vamos a poner un tope al precio del gas que sin desvincularlo del precio de la energía, pero más bajo. Ahora, hay un precio real en el mercado del gas, con lo cual hay que compensar entre el precio real y el precio limitado. Esa compensación se hace a través de los consumidores los que trabajan con gas, ¿no? Quienes consumen gas. Si se intenta hacer esa compensación a escala europea, se va a conseguir una compensación no efectiva, porque hay países donde se consume más gas y en otros no, porque tienen nuclear y renovables. Todos se benefician de la energía más barata, pero claro, en algunos estados tendrán que pagar más para tener esa energía barata que en otros. Estamos intentando ver cómo equilibramos esa compensación. Y por otro lado, es encontrar... Vamos a ver, estamos bien interconectados con nuestros países. Reino Unido, Suiza, Noruega, los Balcanes occidentales. Bien, pues esta energía barata también irá hasta allá. Y hay que ver también la repercusión que tenga eso, hay que solventarlo. Una vez más, vamos a ver. Está bien que tengamos esas interconexiones. Somos muy afortunados de tener esas interconexiones, pero claro, hay que gestionar esas cuestiones antes de que podamos dar el paso y aplicar este modelo. No sé si quería usted decir algo, señora Johansson. Una consideración. Vamos a ver. En España quedó claro que es fundamental que no aumente el consumo de gas. A día de hoy hemos conseguido llenar nuestros almacenamientos de gas, pero no significa que nos sobre. Todo esto tiene que ir vinculado a un ahorro de energía. Esto no puede ser que dé en una mayor demanda de gas. También se ha preguntado por qué lo hacemos ahora y no en primavera. Vamos, en aquel momento los almacenes estaban muy bajos, ¿no? Gazprom no había facilitado el gas. A propósito, ahora lo sabemos. Es decir, no teníamos garantizado que tuviésemos gas para el invierno. No teníamos tampoco la infraestructura para hacer compras conjuntas y compartir recursos. Pero ahora tenemos una base con la que podemos empezar. Por ejemplo, los elementos que permitan la limitación de precios, porque eso limita los riesgos y para la proyección del futuro. Ana Padelsky, Eurodiplomatic. Señora Presidenta, ha dicho usted que en estos momentos va a haber un cambio fuerte a GNL. ¿Significa esto que va a haber mucho más transporte marítimo, que contamina mucho? ¿No se estarán poniendo en peligro aquí los objetivos de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea? Porque además es un punto importante en su programa.
Pues este es un reto constante que tenemos. Intentamos evitar los efectos cascada de la guerra con respecto al uso de los combustibles fósiles en Europa, y tenemos que hacerlo proyectando la transición, que además es que todo esto nos haría independientes. Como ya había dicho inicialmente, estamos a un nivel récord de despliegue e implantación de las energías renovables en Europa. Es decir, ahí estamos mejorando. Tenemos que hacer más, es verdad. El objetivo a medio y largo plazo es despliegue e implantación de renovables. Y por eso es importante el REPowerEU, en la que nos centramos en proyectos transfronterizos para renovables. Por ejemplo, la infraestructura de red de suministro eléctrico que es necesario. A partir de hoy tenemos que garantizar el aprovisionamiento de gas necesario para este invierno y para el siguiente. Y al mismo tiempo, efectivamente, tenemos que seguir avanzando en el Pacto Ecológico Europeo, el Green Deal, reduciendo el uso de fósiles, de combustibles fósiles. Ana Matos, a continuación. Hello, can you hear me? I think it's working now. Ana Matos, agencia Lusa de Noticias. En su recomendación, la Comisión dijo que hay algún riesgo. ¿De qué riesgos estamos hablando? On the reduction of the demand on gas until mid-October. I wonder if the Commission can already provide some figures on this matter. Thank you. Yeah, we have received the latest saving data. Hemos recibido los últimos datos de ahorro energético por parte de los Estados miembros. Como ha dicho la presidenta en su introducción, si comparamos septiembre de este año con los datos de septiembre del año pasado, se ha conseguido ahorrar un 50%. Thank you very much. My name is Noemi Nemati and I'm from MTV Hungary. According to Noemi Emna, MTV Hungary. En lo que se refiere al límite, al precio del gas, los que lo critican dicen que esto contribuiría a que el gas se exportase a otros mercados. Y además puede haber una respuesta de Rusia. ¿Ha considerado la Comisión que Rusia decidiese cerrar completamente el suministro de gas a la Unión Europea? ¿Y cuál sería la respuesta? No, Rusia ya nos ha demostrado que es un proveedor del que uno no se puede fiar. De hecho, interrumpe de forma deliberada el flujo de gas a la Unión Europea sin atender a ninguno de sus contratos. Por lo tanto, sinceramente, no podemos contar con Rusia. Tenemos que tomar nuestras decisiones de forma independiente y autónoma. Ese es el principio al que nos tenemos que ajustar. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de la conferencia de prensa. Marit, sí, quería comentar lo siguiente. Rusia es el problema en lo que se refiere al suministro, efectivamente. Pero también tenemos que seguir de cerca si hay actividades especulativas que tengamos que prestar atención. Hay que coordinar el trabajo del regulador, del mercado energético, del mercado financiero para que puedan elaborar un análisis adecuado. Es importantísimo que en estos tiempos de incertidumbre es importante entender cuáles son los mecanismos que generan este incremento de precios. Y disculpe que no lo he mencionado antes. Muy bien. Aquí termina esta conferencia de prensa, pero tenemos justo a continuación la siguiente sobre la propuesta de la Comisión para la Protección. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.